Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Gran demanda de vivienda en Aruba. Seguridad electoral en Colombia. Presidente de España muestra su postura frente a Irán. Mujer de 92 años se escapa de un asilo. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes dándoles como siempre una cordial bienvenida de nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran bien sintonizados, esperando que hayan tenido un excelente viernes y que se alisten para tener el mejor fin de semana. Empezamos con noticias locales. Esta semana el gobierno nacional en cabeza del ministro René Herdey tuvieron una conferencia de prensa en donde estuvieron hablando del tema de la vivienda en Aruba y por lo menos según lo que han indicado pues se necesitarían más de 10.000 casas para así poder de esta manera contrarrestar la gran demanda que se ha vivido en los últimos días. Según lo mencionado, cada vez más son las quejas y también de pronto la preocupación que tienen las personas de que no encuentran ni terrenos ni tampoco casas para habitar. Hoy en día es muy importante para todos nosotros como ciudadanos obtener un terreno para construir nuestras casas y a diferencia de los tiempos anteriores, los jóvenes de hoy en día están en búsqueda de espacios más pequeños y este es un informe que también llegó a la atención del gobierno nacional. En los últimos tiempos se han dado también una serie de preguntas en el Parlamento en donde estuvo presente también recientemente el ministro de Vivienda René Herdey, en donde se profundizó estas necesidades existentes. Se está reevaluando el tamaño de las parcelas que tradicionalmente se otorgan, ya que la demanda de vivienda es muy alta. Actualmente los jóvenes solicitan terrenos de 300 metros cuadrados y construyen casas de 2 pisos. El gobierno realizará un inventario y también un análisis del subsidio de alquiler que actualmente se canaliza exclusivamente a través de FCCA con el fin de mejorar su efectividad y eficacia para ayudar a quienes no pueden cubrir un alquiler. Aún no se puede decir si el subsidio aumentará o no, solo se sabrá al finalizar del inventario. Según lo que han dicho en el Parlamento, se preguntó si APFA no podría otorgar préstamos para construcción con una tasa de interés reducida. Sin embargo, el mandatario indicó que el gobierno no está autorizado para ordenar a APFA que lo haga. También, según lo que explicaron, está programada una reunión para tratar el presupuesto con el Departamento de Obras Públicas, en donde se presentará la política preparada para esta área. La intención es optimizar los fondos, ya que FCCA es la única instancia encargada de lo que trata la vivienda social. Se informó a finales también del año 2017 que habían 1.000 terrenos disponibles que costaron 4.5 millones y se otorgaron 600. El ministro admitió que solicitó pausar temporalmente las adjudicaciones para crear un sistema más eficiente de otorgamiento. El cálculo indica que entre FCCA y DIP la necesidad es de por lo menos 10.000 viviendas. DIP está buscando áreas en donde se pueda desarrollar lotificaciones en el futuro. FCCA tiene por lo menos 4.100 inscritos en lista de espera, de los cuales el 60% son personas mayores de 50 años que buscan vivienda para una sola persona. El programa de formación social es un programa que ha ayudado a una gran cantidad de jóvenes en Aruba entre 17 y 25 años a cambiar el rumbo de su vida. Allí con distintos entrenamientos físicos, pero también mentales y de ayuda, van a poder ser personas de bien. Por eso haz una invitación a todas las personas, en este caso jóvenes, que deseen participar, que lo hagan antes del 17 de agosto, pues en esa fecha empieza un nuevo ciclo. Formación social ya por 15 años ha estado dando a los jóvenes una de 2 oportunidades para lograr el éxito. Formación social es un programa estructurado para la transformación de la juventud dedicado a guiar a jóvenes entre 17 a 25 años para tener un mejor futuro. El programa que también diseña a los jóvenes que se encuentran de pronto en una encrucijada en su vida y ya sea porque dejaron la escuela, están sin trabajo o buscan una dirección en sus vidas para desarrollar disciplina,
confianza y responsabilidad. La señora Jessie Ras dio a conocer que las inscripciones para la siguiente temporada, el ciclo de SBT, están abiertas e invitan a los jóvenes, especialmente a los hombres que se identifican con la estructura y los beneficios de este programa, a inscribirse para así pasar por el proceso de selección antes de que empiece el ciclo el 17 de agosto. Agregó que actualmente no hay un ciclo para jóvenes mujeres debido a que no hubo suficientes inscripciones femeninas para iniciar el grupo, pero para el próximo año se proyecta comenzar con un nuevo ciclo. La señora Ras indicó que para inscribirse en este ciclo se deben cumplir algunos requisitos. 1. Tener entre 17 y 25 años, tener pasaporte holandés. Los jóvenes de otra nacionalidad también deben tener un permiso válido y se recomienda que comprendan el papiamento. En la fase de selección pasarán por un examen médico, prueba deportiva y también deberán tener una sección de conversación con trabajadores sociales. Para más información podrán comunicarse al 522-5352 o al WhatsApp 564-5339. Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia, pues como sabemos este fin de semana, específicamente el 8 de marzo, se van a estar llevando a cabo allí las elecciones al Congreso y ante esto pues han indicado que la seguridad para lo que trata el conteo de los votos, pero la seguridad también para los votantes es importante. Asimismo también el presidente Gustavo Petro indicó que al parecer se han dado cuenta de distintos casos de corrupción electoral que se han registrado. Vigilando permanentemente el ciberespacio para coayudar en la protección de esa infraestructura vital para la democracia, pero también monitoreando todo lo que interactúa en este mundo digital para detectar posibles delitos electorales, compra de votos, desinformación o aquellos que intenten afectar la democracia. Calificaré el buen comportamiento de los comandantes de policías regionales a través de este indicador. Usaré 2 para las próximas elecciones de ascenso o de méritos en el rango que se tenga en esas regiones. ¿Cuánto ha bajado la tasa de homicidios? 1. ¿Y cuántas capturas se hicieron sobre compradores de votos y por tanto delincuentes contra el sufragio en las elecciones que se avecinan, la del domingo y las siguientes? Ya han aparecido hechos, 14 hechos en todo el país, 14 mega hechos. Y vamos ahora a Paraguay, en donde los vecinos de un barrio están cansados de la delincuencia. En esta oportunidad, al parecer, se robaron los contenedores del agua, generando un gran caos y también que el agua se estuviese regando por las vías. Los desconocidos recorrieron sectores de la zona norte de Fernando de la Mora y el barrio Santa María de la capital. Los sospechosos fueron grabados mientras retiraban las tapas y estructuras metálicas de los registros del sistema de agua potable. En los videos se observa cómo el motocarro se detiene frente a las viviendas. Uno de los ocupantes desciende y rápidamente levanta el registro y lo carga al vehículo antes de continuar el recorrido. La secuencia se repitió en más de un punto, lo que hace presumir que se trató de un accionar planificado. Como consecuencia, no solo se generó pérdidas materiales, sino también una gran cantidad de agua en la vía pública. Entre tanto, una grave situación se está presentando en estos momentos en el Perú debido a la falta de gasolina, pero también de gas para los vehículos, según lo que han indicado algunos conductores que hacían largas filas en las bombas de gasolina. Están cansados porque dicen que por lo menos son ya 14 días de los cuales ellos no encuentran esta gasolina. 14 días, hermano, 14 días. Hay que hacer ahora, caballero, si usted depende de su... Sí, al día a día hay que meterle gasolina, no queda otra. Yo hago servicio escolar y mi carro es AGNB, entonces no sé cómo voy a hacer. Incertidumbre y preocupación es lo que se ha generado entre diferentes conductores luego que el gobierno expusiera la restricción de venta de GNB para vehículos particulares y livianos, incluyendo taxis. Ello luego que se registrara una fuga de gas en una planta de Camisea en Cusco, que quedó obligado a declarar en emergencia el suministro de este tipo de gas. Voy a ver, ¿verdad? Tengo que evaluar eso porque total la gasolina ha subido. Ha subido, hasta que no debió subir, pero está subiendo. No les sabría decir, maestro, no sé,
pararé el carro, no sé, porque así no se puede trabajar. Pero. Durante varias horas, esos vehículos realizaron largas colas en diferentes grifos de la capital, tras enterarse de la situación. Algunos lograron abastecerse, mientras que otros se retiraban ante el prolongado tiempo de espera. A través de la resolución directoral 020, el Ministerio de Energía y Minas señaló que la restricción será por 14 días, en donde se dará prioridad a los consumidores residenciales y comerciales, así como a las unidades de transporte masivo. En este contexto, la empresa Cálida también se pronunció a través de un comunicado, solicitando a sus clientes un consumo moderado y responsable del gas. De igual forma, la Sociedad Nacional de Industrias pidió al gobierno evalúe emitir un decreto de urgencia, donde se permita de manera excepcional el uso de fuentes alternativas de energía. Para el exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera, estos 14 días traerán algunos inconvenientes, entre ellos un posible encarecimiento en el precio de los taxis. Entre tanto, el Ecuador y los Estados Unidos han firmado distintos acuerdos para lo que tratan ellos poder contrarrestar la minería ilegal, pero también los actos delictivos, según lo que han indicado, pues la presencia de los Estados Unidos recientemente en territorio ecuatoriano ha reafirmado esta consolidación. Crece la expectativa por las operaciones conjuntas que realizarán Ecuador y Estados Unidos, que el gobierno catalogó como nueva fase en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal. El anuncio lo hizo este lunes el presidente Daniel Noboa antes de la reunión en el Palacio de Carondelet con el comandante del Comando Sur, Francis Donovan, y el comandante de Operaciones Especiales, Mark Schaffer. El Comando Sur informó que Donovan considera a Ecuador como uno de los socios más sólidos de Estados Unidos en la interrupción y desmantelamiento de organizaciones terroristas y que la forma más eficaz para derrotarlas es con responsabilidad compartida. Este martes, durante el Seminario Internacional de Seguridad y Justicia Antimafia Italiana que se desarrolla en Quito, Melissa Ram, de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos de la Embajada de Estados Unidos, confirmó el inicio de operaciones conjuntas en Ecuador. Con un proyecto que iniciará en las próximas semanas por 2 años, enfocado en el fortalecimiento de capacidades del Ecuador en su abordaje a la cadena delictiva de la minería ilegal y el contrabando de oro. Además, señaló que están trabajando en coordinación con la Armada en lugares estratégicos del país. Tenemos un proyecto denominado GOPMAR, Grupo de Operación Conjunta Marítima, con un importante enfoque en el control del Golfo de Guayaquil. Y trabajamos de la mano con la Armada en las Islas Galápagos. Para Estados Unidos, la cooperación de Ecuador es estratégica para la estabilidad de la región. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, esta semana dio una postura bastante clara frente a la situación entre Irán y los Estados Unidos, algo que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, también criticó. Él dice que no le va a la guerra. La posición del Gobierno de España ante esta coyuntura es clara y consistente. Es la misma que hemos mantenido en Ucrania o también en Gaza. En primer lugar, no a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos, a la población civil. En segundo lugar, no a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas. Y finalmente, no a repetir los errores del pasado. En definitiva, la posición del Gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Conciencia sobre nuestra salud auditiva. Perrito de edad avanzada es adoptado. Ainda bota sentado agora para serviço? Van online, conceita por regra tuco digital. ¿En serio? Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Van online, para mí te para de rei mas. Mi serviço não aceita regla fóricas. Paga boa cuenta, copei dataway. Paga online, online banking. Regla serviço, conceita WhatsApp. Regla mais coisas, aceita kiosco. Ei, Roman, nunca mais me te para de rei. Van online, van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Oh, Aruba, ai nos do jeiteira. Ele não humilde que gusta divertir. Oh, pero con la cuida, ante de bonita. ¡Bota!
para tener mi barrio limpio. Humana, a sério, diz bom vibra. Hey guys, man. Banserio, uma iniciativa de Aruba Tourism Authority. Frisky's World! Yes, let's explore it! Wow, it's made with real salmon! Look what I found! Party mixed cat snacks. There's the delicious taste of the tuna we love! Definitely coming back tomorrow. Frisky's, always more to explore. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Hoy se conmemora como el Día de la Concientización sobre nuestra salud auditiva y a veces con el paso del tiempo podemos en ocasiones de pronto perder poco a poco nuestra parte auditiva. Sin embargo, según lo que han indicado expertos, podemos tener algunas recomendaciones y tips para que esto no ocurra. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. En Estados Unidos, casi 2 de cada 1,000 recién nacidos tuvieron pérdida auditiva en 2022, y mientras que muchos de estos casos son genéticos, el riesgo aumenta con la edad. Una encuesta encontró que más de 15% de los niños de entre 12 y 19 años tienen problemas de audición. Nuestra audición cuando somos bebés va a influir en cómo desarrollamos nuestro habla y comunicación, cómo nos comunicamos, cómo desarrollamos el lenguaje. También está directamente ligada a cómo vamos a aprender y a los logros académicos y cómo nos socializamos. Por esto, Marquita Merkinson, de la Asociación Americana del Habla, Lenguaje y Audición, dice que los padres pueden ayudar a detectar la pérdida auditiva temprano, observando cómo los niños pequeños responden al habla y a los sonidos. ¿Puede el niño identificar la dirección de una fuente de sonido? A medida que aprenden a hablar, preste atención a cuántas veces le piden repetir algo o subir el volumen del televisor o la radio, o si se quejan de zumbido o pitidos en los oídos. Si usted empieza a notar que ciertos sonidos del habla no se están produciendo correctamente, eso también es un indicador de que podría haber una pérdida auditiva. Merkinson dice que la pérdida auditiva inducida por el ruido es prevenible, así que cuide el volumen de cosas como juguetes y audífonos. Ella dice que se mantenga entre 50 y 60% del volumen máximo y que se tomen pausas auditivas, así como usar protección para los oídos al estar cerca de ruidos fuertes. Hágalo normal, así como uno nunca se imaginaría salir en reversa de su entrada sin ponerse el cinturón de seguridad, ni iría a la piscina sin ponerse bloqueador solar, no quiere estar cerca de ruidos fuertes sin protección auditiva. En nuestra sección de las más virales les mostramos estas imágenes de una abuelita de 92 años, la cual fue grabada por una cámara de seguridad de un asilo en China, saltándose la barda y escapándose del lugar. Ella no sufrió heridas y fue encontrada después a pocos metros del lugar. Un insólito video. Una abuelita de 92 años escaló un muro para escapar de un asilo. Un hecho sorprendente que se registró en China, en donde una mujer de 92 años logró escalar un muro de aproximadamente 7 pies de altura para poder salir del asilo en el que residía. Según reportes locales, la adulta mayor aprovechó un descuido del personal para trepar la pared del centro geriátrico y abandonar el lugar por sus propios medios. Las imágenes del inusual escape rápidamente se difundieron en redes sociales, generando asombro entre los usuarios por la agilidad y determinación de la mujer. De acuerdo con información preliminar, ella no sufrió heridas de consideración y fue localizada poco tiempo después por las autoridades y el personal del asilo. Tras el incidente, se abrió un debate en redes sobre las condiciones de los centros de cuidado para adultos mayores y la importancia del acompañamiento emocional en esta etapa de la vida. Entre tanto, unas jóvenes indicaron que fueron a una fiesta a disfrutar y bailar. Sin embargo, se quedaron sin dinero para poder alquilar lockers para guardar los abrigos y los bolsos, pues ellos decidieron guardarlo en los medidores del gas.
Dos jóvenes salieron a bailar y como no les alcanzaba la plata para pagar en el guardarropas, supuestamente decidieron guardarlas en un curioso escondite. Una de las jóvenes publicó el video. Como se había gastado todo el dinero para ir a la fiesta, de pronto en algunas bebidas dentro del establecimiento, no les quedaba para pagar el guardarropas y guardar sus abrigos. Por este motivo tomaron esta insólita decisión de esconderlos dentro de un gabinete de un medidor del gas. A esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de nuestro aeropuerto internacional Reina Beatrix, que nos conecta directamente a Buenos Aires, la capital argentina, gracias a Aerolíneas Argentinas. Aruba, es momento de descubrir Buenos Aires. Ahora nuestra comunidad podrá volar directo con Aerolíneas Argentinas y vivir la magia de la cultura porteña. Recorre sus barrios históricos, disfruta el tango, prueba un auténtico asado argentino y déjate conquistar por su increíble gastronomía. Una conexión directa para exploradores, sabores y nuevas experiencias. Para más información ingresa a www.airportaruba.com. Y llega nuestra sección de las mascotas de Alejandra y les muestro esta historia tan bonita en donde una perrita logró recaudar una gran cantidad de dinero gracias a la buena acción de una señora. La historia se ha viralizado. Conmovida por la situación, organizó una campaña en GoFundMe con la meta de recuperar $16,000. Esta es la sorpresa de una perrita que terminó recaudando miles de dólares. En el momento en que la mujer descubrió el obsequio que había quedado allí grabado, decidió subirlo a las redes sociales. Como se puede leer también, en Dallas, un acto sencillo de gratitud terminó convirtiéndose en una ola de apoyo que ha impactado profundamente la vida de una trabajadora que atravesaba momentos difíciles. Durante 6 meses, 5 días a la semana y sin importar las condiciones, Olivia observó desde su apartamento cómo la mujer, vestida con una chaqueta reflectante y acompañada de su perrita Princess, recogía la basura frente a cada vivienda del edificio. La escena cotidiana quedó registrada por esta cámara. Conmovida por la constancia y dedicación de la mujer, ella decidió agradecerle con un detalle inesperado: un pequeño chaleco reflectivo del tamaño perfecto para Princess, acompañado de un juguete de peluche y una nota que decía "para tu perro". El momento en que la mujer descubrió el obsequio también quedó grabado. Visiblemente emocionada, agradeció el gesto frente a la cámara. Ella compartió el video en TikTok con la intención de recordar la importancia de la amabilidad y la publicación rápidamente se volvió viral. Miles de usuarios destacaron el gesto que había hecho sentir valorada a una persona que desempeña una labor poco reconocida. La propia mujer intervino en los comentarios para agradecer las muestras de apoyo. Y cerramos también con una historia muy bonita de un Golden Retriever de una avanzada edad que se encontraba en un refugio y allí, a pesar de su edad, fue adoptado. Una mujer del Reino Unido ha conmovido a miles de personas tras compartir la historia de la adopción del perro más anciano de un refugio. Una decisión que, lejos de ser breve y triste, como imaginó al principio, se ha convertido también en una experiencia prolongada y llena de alegría. Cuando decidió darle una oportunidad a Oscar, un labrador que era un perro de mayor edad, en el centro de rescate, creyó que apenas tendrían unos meses juntos. Sin embargo, casi 2 años después, el animal continúa mostrando una vitalidad sorprendente y este año cumple 13 años. En una publicación que se volvió viral en TikTok, su dueña relató que el perro llegó con 3 fechas de nacimiento distintas registradas, por lo que la familia optó por la que consideró más probable. Pese a su avanzada edad, Oscar mantiene una rutina activa, realiza una caminata de aproximadamente 5 kilómetros cada semana y sale a pasear 3 veces al día. Según explicó, el labrador destaca no solo por su energía, sino también por su carácter afable. Lo describe como un animal cariñoso, sociable y lleno de personalidad que demuestra un afecto hacia todos a su alrededor. La elección de su nombre también tuvo un significado especial. La propietaria creció con un labrador llamado Oscar que pertenecía a su tía. Ella falleció un mes después de la adopción del actual perrito.
Y entramos a un nuevo mes, el mes de marzo, y como siempre en Wind Creek Crystal y Seaport Casino tenemos tremendas promociones todos los días para que ustedes puedan venir de esta manera a participar, jugar y ganar. Y no solamente eso, promociones de los días, pero también tendremos ocasiones especiales como por ejemplo el Día del Himno y la Bandera. Dominique nos tiene más información. E sim, maneira tu luna nós temos promotion e março não da queda sem falta. Nós vamos começar com os Groovy Mondays promotion. Tu nos gastam de 60 anos, para acumular 50 pontos e receber $10 free play. E vive o último de luna, quanto dia 30 de março, então vai acumular 50 pontos e de 4 horas para 6 horas e meia, nós chamamos 2 ganadores cada 30 minutos, que a minha tem chance de ganhar um máximo de $200 em free play. E nós temos já março, nós temos Palm Tree Riches Promotion na Wind Creek Seaport Casinos. Um tour então vai acumular 200 pontos e de 6 para 8 nós chamamos 2 ganadores cada 30 minutos. Que a minha tem chance de ganhar um máximo de $600 em free play. Yes. E de Bajarang Song nós temos Treasure Island Promotion na Wind Creek Crystal Casinos. Vai acumular 250 pontos e de 6 para 8 nós chamamos 2 ganadores cada 30 minutos. Que a minha tem chance de ganhar um máximo de $700 em free play. Yes, maneira sempre para tu já webs nós temos Forever Young Promotion para tu nos gastam de 50 até 59 anos, tá acumular 50 pontos de 6 horas da tarde até 10 horas da noite e assim receber $10 free play riba para cada membro. E nós está continuando com a Vierna, riba de Vierna nós temos Rush Hour Promotion na Crystal Casinos, vão acumular 275 pontos e de 8 para 10 nós chamamos 2 ganadores cada hora. Kami tem chance de ganhar um máximo de $900 em cash. E riba de Sabra, nós temos Money Free Promotion na Seaport Casinos, tour para acumular 225 pontos e de 8 para 10 nós chamamos 3 ganadores cada hora. Kami tem chance de ganhar um máximo de $600 em cash. E nós vamos continuar com os Aruba Himno e Bandeira Promotion. Essa aqui é uma promotion de 2 dias, dia 17 de março e 18 de março. Riba dia 17 está acumular 200 pontos e de 8 para 9 nós chamamos 2 ganadores cada 30 minutos e o prêmio máximo é $400 em cash. E riba 18 de março é ponto não é 200 pontos para roll over para 18 de março e assim de 8 para 9 nós chamamos 2 ganadores cada 30 minutos. Camila tem chance de ganhar um máximo de $800 em cash. E riba 8 de março nós temos Women's Day Promotion para turnos ladies não passa a nós riba Wind Creek Crystal and Seaport Casinos acumular 100 tier points e de 5 para 7 e meio nós chamamos 2 ganadores cada 30 minutos. A minha tem chance de ganhar um máximo de $500 em free play. E nos último promotion de luna, quando nos Big Win Promotion, tá runga acumular 300 pontos, seja na Wind Creek Seaport and Crystal Casinos desde o dia 23 de março até o 28 de março. Nós estamos sacando 4 ganadores para 10 horas da noite, que a minha tem chance de ganhar um máximo de $1000 em cash. Yes, e maneira sempre nós invitamos a gente do pueblo de Aruba para sacarnos no Wind Creek Seaport and Crystal Casinos, vir e participar de nos promocionam e se você não tem buscar membro, todos passam aqui a share com o ID e assim não começa a jungar. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. En redes sociales no olviden seguirnos, estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en Telearuba. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión.